Bien, una breve interrupción, continuamos. La literatura hispanoamericana es el tema que vamos a tratar desde esta clase hasta la siguiente. Son dos temas, son dos clases en las cuales vamos a tratar de revisar todos los aspectos posibles de la literatura hispanoamericana. Vamos a comenzar con el movimiento modernismo como primer tema. Voy a proceder a dar lectura al texto que está entre la página 158 y 159 del libro del curso de literatura. El modernismo es una corriente literaria desarrollada en Hispanoamérica aproximadamente entre 1880 y 1920. Fue el primer movimiento estético plenamente autóctono, original, que surgió en nuestra América. Su influencia llegó a extenderse a la propia España. Se inspira en motivos de la realidad y los sensibiliza valiéndose de luz, música y colores. Es lírico musical. La musicalidad quiere decir que un modernista busca que las palabras suenen de manera armoniosa y busca que suenen bien. Que suenen bien, en términos técnicos, se denomina eufonía. Colores implica pues utilización de diversas tonalidades y contrastes de colores a la manera de un pintor para lograr que las imágenes que se crean en los versos sean llamativas. Tú debes dominar las técnicas básicas de combinación de colores. Ellos las dominaban y las utilizaban en sus poemas. A esta cualidad de una poesía con colorido se le denomina cromatismo. Eufonía y cromatismo son dos de las características claves del modernismo. Contexto sociohistórico. El modernismo se desarrolla en un contexto de importantes cambios socioeconómicos en los países hispanoamericanos, es decir, México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, son los países hispanoamericanos. No incluimos a Brasil porque Brasil no es un país influenciado por la cultura española. Si incluyéramos a Brasil diríamos iberoamericano. Iberoamericano implica Portugal y España. Hispanoamericano implica solamente España. ¿Está bien? Así que excluimos a Brasil. Los países hispanoamericanos, expliqué por qué le llamamos así hispanoamericanos, van a cambiar en este lapso entre 1880 y 1920. Las sociedades tradicionales y atrasadas de nuestros países son impactadas por procesos de modernización. Modernización implica construcción de edificaciones, la llegada de la electricidad, los medios masivos de comunicación, el telégrafo, con el tiempo el teléfono va a llegar, también va a llegar la salud de las masas, la educación también. Son fenómenos que se asocian a la llegada de capitales. Los capitales de los países pues llamados imperialistas, tales como Inglaterra o tales como Estados Unidos. Estos países, nuestros países hispanoamericanos, son impactados por los procesos de modernización debido a la creciente presencia de capitales en la región. Las sociedades hispanoamericanas van incorporando de manera paulatina y desigual rasgos propios del capitalismo. Paulatina quiere decir rápidamente, desigual de manera no formal, es decir, un sitio más, la ciudad más, el campo no recibe, algunas clases como la clase media y la clase alta se ven más beneficiadas, las clases populares no tanto, eso se refiere, es una rápido y también deforme, una cosa veloz, pero que no es regular, que no todos reciben por igual los beneficios de la modernización. ¿Qué pasa con el artista en este contexto? Estos procesos afectaron la propia situación social de los artistas. Las obras de arte se transforman en mercancías. El artista deja de ser protegido por el mecenazgo de las clases dominantes y debe entrar a competir en el mercado artístico. Para sobrevivir, el escritor debe dedicarse a profesiones como el periodismo o la docencia. Se dedica a escribir en los periódicos o a enseñar, así como en la pre también, en lugares pues donde se impartan clases, letras, o puede ser también historia, etc.
el artista se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro y adopta una pose de desprecio hacia el gusto vulgar. Se aísla y se consagra al arte como actividad especializada. El artista va entonces a crear un mundo, el mundo de lo bello, donde él va a ser algo así como el sacerdote, porque él va a rendir culto a la belleza. ¿Qué es la belleza? Lo que es extraño, lo que es hermoso, lo que es ideal, las realidades lejanas o tu propia realidad idealizada. Eso se llama exotismo. ¿Está bien? Vamos a ver que el artista entonces adopta como una posición de alejamiento de su realidad. Ya Rubén Darío había dicho, no sé por qué me critican que no escriba sobre mi realidad, no me gusta, ¿qué quieren que haga? Así alguna vez se manifestó el gran Rubén Darío, el iniciador oficial y gran líder de este movimiento del modernismo. Vamos a revisar las características del modernismo. Primera característica, cosmopolitismo. Quiere decir cosmopolitismo, atención hacia los más recientes aspectos de la cultura europea y norteamericana, especialmente los aspectos culturales franceses. Aquí entra el positivismo, por ejemplo, que es filosófico, es una corriente filosófica, el impresionismo, que es pintura, el naturalismo en la narrativa, son influencias para el modernismo, son de Francia. Pero los modelos clave, más que todo para la poesía modernista, que es la principal manifestación que tiene, va a ser el movimiento parnasiano y el movimiento simbolista. No toca aquí hablar en detalle de ambos, pero sí toca referir a algo, porque si no te diría una palabra que no tiene significado. Parnasianismo, alumno, es una corriente poética de Francia que surge a mediados del siglo XIX. El parnasianismo busca, oponiéndose al romanticismo, a la poesía romántica, sentimental, lacrimógena, el parnasiano trata de hacer un poema perfecto a nivel formal, con una métrica, una rima y un ritmo exactos. ¿Está bien? Este asunto de la rima, la métrica y el ritmo son aspectos claves para entender la influencia parnasiana en el modernismo y también para entender luego, cuando te explique, en qué se basan los aportes, los grandes aportes de Rubén Darío a la poesía en castellano. Por eso vamos a tomarnos un par de minutos para explicar qué cosa es esto de perfección formal y qué cosa es rima, ritmo y métrica, para que entiendas bien cómo influye el parnasianismo y para que entiendas bien por qué Rubén Darío es importante en la poesía. Vamos a ver esto en la pizarra. Bien, sabemos nosotros que un verso se compone de palabras. Las palabras se componen de sílabas. ¿Está bien? Por ejemplo, qué descansada vida. La del que huye del mundanal ruido. Si contamos las sílabas métricas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un heptasílabo de 7 sílabas métricas. Y acá tenemos, a ver, la del queu, acá hay una sinalefa, ¿está bien? 2 del mundanal. Y acá hay una división que se llama diéresis. El poeta le coloca una sílaba cerrada, 2 puntitos, que implica que se separa en la pronunciación. Se dice mundanal ruido, no hay diptongo. Esas son reglas que utiliza la métrica
No te lo puedo explicar porque sería un tema aparte en el curso, pero te digo simplemente que acá hay 11 sílabas métricas, se le llama esto endecasílabo. 11 sílabas. ¿Qué pasa? Si tú concibes que un verso es un conjunto de palabras y cada palabra es un conjunto de sílabas y que cada sílaba puede ser de dos clases, puede ser tónica o átona, entenderás que en un verso hay varias sílabas tónicas, lo que quiere decir que la posición de las sílabas tónicas implica un ritmo en el verso. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos una sílaba tónica, que descansa, da vida, ¿no es cierto? ¿En qué posición está en este verso los acentos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué posiciones están? Están en el primer verso, 1, 2, 3, en el cuarto verso, 1, 2, y en el sexto verso. Ahí están los acentos. Este es un ritmo, alumnos. Aparte, piensa, ¿de qué se compone una sílaba? De obligatoriamente el núcleo, que es una vocal, y opcionalmente un margen silábico que viene a ser una consonante, que puede ser una consonante oclusiva, una consonante fricada, o puede ser una consonante velar, etcétera. Todo eso dominas mucho por fonología. ¿Qué sucede? Que el sonido y la fuerza de pronunciación generan una musicalidad en un verso. Este verso es de Fray Luis de León. ¿Qué cosa hacía el parnasianismo? Buscaba un ritmo perfecto, que suene bien las sílabas entre ellas, que coordinen. Bien, ¿qué cosa? Ese es el ritmo. ¿Qué cosa es la rima? ¿Te acuerdas? La rima es: que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida, ¿te acuerdas? Senda por la que han ido, los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Está bien? Que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido. Y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Está bien? Claro, para no escribir todo, te estoy dando solamente en que acaban los versos. Eso se llama rima, repetición de sonidos al final. ¿Y qué cosa es la métrica? La métrica es que mida 7, que mida 11, que mida 7, 7 y el último 11. Eso es, y estamos ante una estrofa lira, ¿se acuerdan la lira? ¿Verdad? Que introduce Garcilaso de la Vega. Bien, ¿qué cosa busca el parnasianismo? Busca la perfección en la forma, y esto influye en el modernismo, es decir, los modernistas buscan que la forma sea perfecta, que los versos sean rítmicamente en la métrica y en la rima perfectos, exactos. Ellos buscaban entonces que el lector se emocione no por el tema, no porque diga el poeta cómo ha llorado, yo también me siento identificado, lloro, como en el Verde, ¿te acuerdas? En el Verde los chicos se suicidaban porque leían a un joven como ellos. No, el parnasiano busca que llore de emoción el lector, pero por la perfección de su poema. ¿Está bien? Es una estética fría. Ellos decían, el arte debe escribirse por el arte, no porque voy a ser famoso, no porque quiero hacerte llorar. El arte por el arte, decían los parnasianos. Esto influye al modernismo. El otro movimiento de simbolismo, bueno, es toda una historia. El simbolismo es uno de los movimientos más famosos. Tiene exponentes legendarios como Charles Baudelaire, o como por ejemplo Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, que son franceses geniales, que llamados en su conjunto se les denomina a ellos los poetas malditos, por su vida escandalosa, llena de excesos, y también por su obra, porque ellos siendo simbolistas, los simbolistas buscaban nuevos temas. Sacan del parnasianismo la idea de que cualquier tema es literatura, cualquier tema, se puede ser el demonio, el odio, la maldad, el sexo, pueden ser temas literarios. Bueno, y en su vida pues fueron escandalosos, especialmente Verlaine con Rimbaud, que fueron pareja inclusive. Bueno, y está hablando de dos varones, no creas que eran hombre y mujer. Saca tu cuenta. Bueno, el simbolismo aporta musicalidad, el sentido de la sugerencia, las imágenes llamativas. Tanto el parnasianismo como el simbolismo influyen en el modernismo hispanoamericano. Ya sabes, cosmopolitismo, ¿qué significó? Que los autores hispanoamericanos fijen su mirada en la cultura europea y norteamericana y que sobre todo de movimientos franceses saquen
algo para hacer un nuevo movimiento. ¿Y cómo se llama la actividad de tomar elementos diversos y juntarlos en un movimiento aparte, creado de manera autónoma? A eso se le llama sincretismo. No hubo copia en el sincretismo. Sincretismo es, no hay copia, sino hay una síntesis, una mezcla, una asimilación de diversos aportes, una búsqueda de la modernización de la literatura hispanoamericana. Cosmopolitismo, mirar hacia los modelos. Sincretismo, tomar elementos y reutilizarlos para hacer una literatura moderna en América Latina. ¿Está bien? No es igual cosmopolitismo que sincretismo. Cosmopolitismo, me fijo que hay. Sincretismo, tomo lo mejor y hago algo nuevo. ¿Está bien? Hispanoamericanismo es otra característica. El modernismo, al par de establecer una relación fluida y dinámica entre las literaturas de las distintas regiones de las América hispana, se propuso ser representativo no de las diversas nacionalidades, sino de Hispanoamérica como un conjunto, como una supranación. ¿Está bien? Yo no soy... Bien. Una breve interrupción. Continuamos. La literatura hispanoamericana es el tema que vamos a desarrollada en Hispanoamérica aproximadamente entre 1880 y 1920. Fue el primer movimiento estético plenamente autóctono, original, que surgió en nuestra América. Su influencia llegó a extenderse a la propia España. Se inspira a tratar desde esta clase hasta la siguiente. Son dos temas, son dos clases en las cuales vamos a tratar de revisar todos los aspectos posibles de la literatura hispanoamericana. Vamos a comenzar con el movimiento modernismo como primer tema. Voy a proceder a la lectura al texto que está entre la página 158 y 159 del libro del curso de literatura. El modernismo es una corriente literaria, desarrolla en motivos de la realidad y los sensibiliza valiéndose de luz, música y colores. Es lírico musical. La musicalidad quiere decir que un modernista busca que las palabras suenen de manera armoniosa y busca que suenen bien.